nuestras peticiones, vamos a orar por nuestras necesidades, vamos a orar también por la situación política de nuestro país, vamos a orar por la economía, que Dios sea supliendo cada una de nuestras necesidades y que este año podamos ver la provisión de Dios abundante. Amén. Únase conmigo en oración y oremos a nuestro Dios y Padre. Dios, Padre, gracias Señor, Sí. Oh, porque sí. tú has estado con nosotros. Hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Gracias por la iglesia. Gracias Señor porque podemos dejar en ti todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, nuestras ansiedades. Podemos depositarlas en ti. Tú eres el Señor, tú eres el que nos hace descansar. Tú eres el que permite, Señor, que todo gire, que todo tenga movimiento. Tú eres quien da vida, aliento y todas las cosas. Todo lo que necesitamos proviene de ti, Señor. Señor, que este año que vamos a comenzar sea un año de riqueza espiritual, donde podemos crecer espiritualmente. Podemos llenarnos de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo. Señor, encomendamos este año en tus preciosas manos, rogando, Señor, tu asistencia, tu guianza, tu provisión, que este año podamos también tener todo lo suficiente. Provee, Señor, y suple para las necesidades de cada familia, de cada hermano. Suple, Señor, abundantemente. Pedimos tu gracia multiplicada sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la iglesia. Padre, descansamos en ti, Señor, y dejamos nuestras cargas en tus manos. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, enséñanos y permite que esa palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestro espíritu y haga la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarlo. Vamos a seguir un tema que compartí un miércoles, tal vez hace 20 días, no recuerdo. Y el tema que había compartido titulaba ¿Deben los creyentes orar? Y hoy quiero compartir acerca de por qué debemos orar los creyentes. A veces uno escucha, bueno, tantas cosas, ¿no? En el Facebook. Uno escucha muchas cosas y tal vez ustedes las escuchan en el Facebook. Sale mucha gente diciendo cosas, explicando la Biblia. Y tal vez por ahí salga que como ya somos creyentes, pues no necesitamos congregarnos, no necesitamos orar porque ya todo Cristo lo hizo. Entonces, por eso empecé con esa pregunta: ¿deben los creyentes orar? Y la respuesta es sí.
¿Por qué? Porque ¿cómo se puede relacionar una persona con un Dios con el cual no habla, no se comunica? ¿Usted habla con Dios? ¿Quién es su Dios? Cuando alguien tiene un Dios, cuando alguien tiene un Dios, ¿qué hace esa persona? Pues se comunica con ese Dios, ¿verdad? Se comunica. Se arrodilla, le habla, ¿verdad? Porque se supone que entre Dios y esa persona debe haber una comunión o una comunicación. Entonces, si nosotros no nos comunicamos con nuestro Dios, ¿qué relación tenemos con Él? Entonces, la pregunta era, ¿deben los creyentes orar? Sí, sí debemos orar, porque en la comunicación debe haber un emisor y un receptor. Uno habla y el otro escucha. Esa es la oración. Uno habla y el otro escucha y viceversa, mutuamente, ¿verdad? Por eso habíamos dicho que las personas que se comunican con una estatua no hablan, sino que rezan. ¿Por qué? Porque rezar es repetir unas palabras que no tienen sentido, solamente es una repetición de la repetidera. Y repetir algo es hablar. Por eso nosotros no rezamos, nosotros oramos. Porque es muy diferente a hablar, entablar una conversación, es muy diferente a rezar. Porque rezar simplemente es repita y vaya contando. 1, y repita. 2, y repita. 3. Y así sucesivamente. Eso es rezar. Pero no se tiene una comunicación con Dios, con ese Dios. Entonces, hoy veremos por qué los creyentes deben orar. No como algo que les toca hacer, sino como algo que hace parte de su vida. Yo quiero preguntar esta noche, hermano, cuando usted va a orar, ¿qué siente? ¿Qué siente cuando usted va a orar? ¿Pereza? A ver, contéstese usted, pero de una manera sincera. Sincera, honesta, honesta. Cuando usted va a orar, ¿a usted le agrada? ¿Usted quiere? ¿O simplemente me toca orar? ¿O simplemente si es que necesito pedirle algo a Dios? ¿Qué siente usted cuando va a orar? O tal vez no ora. Y usted dice, no siento nada porque yo no oro. Dios conoce todo de mí y yo no necesito orar. Realmente la vida espiritual se mide por una razón y es cuánto esa persona creyente se comunica con Dios. Cuánto se deleita. La oración debe ser algo así, así como en lo natural. Por ejemplo, usted no dice, uy, tengo que comer. Qué pereza, tengo que comer. ¿Sí? Cuando usted va a comer, ¿qué hace? ¡Wow! ¡Uy! Las 12 de la hora del almuerzo. ¡Mi comida! ¿Cierto? Sírvame. Y eso no deja parar el plato cuando ya está devorado. ¿Por qué? Porque para usted es una molestia comer o es un disfrutarlo. Uy, hermano, yo hoy estaba en un tiempo de oración y
Llegué tardecito a la casa. Mi esposa me había hecho un pescado y yo me senté y dije, yo espere, primero me baño, y sí, porque quiero disfrutar este almuerzo. Súper delicioso. Yo le dije a mi esposa, se ve que lo hizo con mucho amor, porque estaba súper delicioso y disfruté ese pescado, disfruté ese almuerzo. Cuando usted tiene sed, esa agua le sabe a cielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo debe ser la oración para nosotros? Igual. Y hay una cierta preocupación. Bueno, los apóstoles decían o enseñaban por el Espíritu Santo que nosotros debíamos orar constantemente, continuamente. Esta generación de creyentes, esta iglesia de este tiempo, es una iglesia que poco oramos. Poco. Es muy rara la persona que ora. Si yo le hiciera una entrevista a usted, si usted ora, yo creo y estoy convencido que más de uno diría, yo no oro. Lee la Biblia, de pronto sí. De pronto lee la Biblia. Pero orar, difícilmente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no hemos entendido de la oración? ¿Por qué la oración para nosotros no es un disfrute? ¿Por qué? Habíamos visto en la clase anterior que las ocupaciones le quitan a uno ese disfrute, ese goce, esa comunión íntima con el Señor. Las muchas ocupaciones nos quitan la mejor parte de la vida. ¿Y sabe cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a reconocer? No aquí, allá. Vamos a reconocer muchas cosas y vamos a entender muchas cosas que no entendíamos acá. Por eso dice que ahora vemos oscuramente, pero luego vamos a ver cara a cara, luego vamos a ver muy nítido. Por eso es importante que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Entonces, orar debe ser algo que debe ser parte de nuestra vida. Nosotros debemos disfrutar la oración. Disfrutar ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda. Mire, algo que tenía Sansón era un don, era el don de Dios. Y tenía una gran fuerza y hacía grandes proezas. Pero ¿sabe qué no tenía Sansón? No tenía comunión con Dios. Y una persona puede tener el talento y puede vivir con el talento y puede trabajar con el talento y puede hacer muchas cosas con el talento. Pero si no tiene una vida de comunión íntima con el Señor, de nada le servirá. De nada. Porque es muy importante que nosotros tengamos comunión y comunicación con el Dios que nosotros adoramos. Con el Dios con el cual nosotros nos relacionamos. Entonces, la oración es ese tiempo a solas con Dios, donde el Espíritu de Dios se une a mi espíritu en esa comunión íntima para expresar todo su amor y reverencia y admiración a Dios. Esa es la oración. Es un tiempo a solas. Por eso Jesús dijo, cuando tú ores, entra en ¿dónde? Entra en tu cuarto y cerrada la puerta. ¿Por qué dice cerrada la puerta? ¿Por qué dice cierre la puerta? ¿Para qué? Para que nadie interrumpa, porque esa es una relación personal. Es una relación personal. Mi esposa sabe, siempre que voy a orar en mi casa, cierro la puerta. Cierro la puerta con llave.
¿Por qué? Porque es una relación íntima, persona a persona, donde no puede haber interrupción. Cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Yo creo que una de las falencias de la iglesia de esta generación es la oración, sin lugar a dudas. Esta generación se caracteriza por mucho conocimiento de Dios. Hay un conocimiento que no se tenía siglos antes, ni en el siglo XX ni en el XIX. No había tanto conocimiento de Dios como en esta época. Pero ¿sabe qué? No hay oración, se perdió el primer amor. Solo conocimiento, solo conocimiento. Pero el solo conocimiento no trae vida. No trae vida. Y esa es una característica de la iglesia de esta generación. Entonces, la oración es ese tiempo donde yo puedo expresar a Dios todo mi amor, la reverencia, la admiración, el respeto al Señor, donde yo puedo derramar mi corazón y decirle a Dios cuánto le necesito, cuánto dependo de Él y que sin Él no puedo vivir. Yo no sé cuántos de ustedes le dicen así: Señor, sin ti no puedo vivir. ¿Cuántos le dicen así al Señor en la oración? Yo dependo de ti. ¿Por qué la gente hoy vive como quiere? Porque no están dependiendo de Dios. Porque la gente maneja la Biblia a su antojo, maneja la vida cristiana a su antojo, viven como quieren, porque no hay comunión con Dios. Y por eso Dios no le puede hablar al corazón. Pero cuando una persona ora, tiene ese tiempo con Dios de derramar su corazón, Dios va a hablar al corazón de esa persona. Se lo aseguro, Dios le va a hablar. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque hoy más que nunca, ¿cuál es la última iglesia a la cual Dios le escribió una carta en Apocalipsis? ¿Cuál fue? ¿Cómo se llamó esa iglesia? Hay que leer la Biblia también, hermanos. Lean la Biblia. ¿Ah? Les doy tiempo para que busquen. La Odisea. La Odisea. ¿Usted sabe qué significa la Odisea? Sandrita, ¿usted sabe qué significa la Odisea? Eso es una odisea. ¿Qué es? ¿Cómo? Desorden. ¿Qué más? ¿Ah? Desastre. Un caos. Cuando usted le dice, no, eso fue una odisea, ¿qué significa eso? Natalia, ¿qué es? Eh, me olvidó el nombre. Abril. ¿No saben qué es odisea? ¿No saben? Yo tampoco. La odisea es que la persona no sabe por dónde encontrarle el orden a esa cuestión. Así se llamó la iglesia, la última iglesia a la cual Dios le escribió una carta, era un desorden. La Odisea. Hay un desorden terrible. Porque cada uno quiere vivir a su acomodo, como quiere, no se ciñen a la palabra. Esta iglesia es una odisea, la iglesia de este tiempo, de esta generación. Es un completo desorden, porque cada uno quiere hacer lo que quiere. Entonces, en ese tiempo, lo que está pasando en ese tiempo es que nuestra mente se llena de muchas cosas, de muchísimas cosas.
Hay un bombardeo. Nunca había habido tanto bombardeo como en esta época. El Facebook, Instagram, ¿qué más? Ayúdenme. TikTok, YouTube y no sé cuántas cosas más. ¿Y sabe cómo está la gente? Siendo bombardeada como nunca antes. Como nunca antes. ¿Y sabe qué empieza a pasar en la cabeza? Eso se empieza a llenar de cosas. Y se empieza a llenar. Y se empieza a llenar de cosas. Y la gente está sufriendo de ansiedad. ¿Por qué? Porque está llenándose de muchas cosas. Porque se están llenando de cosas que no traen vida al espíritu. Entonces se llenan de cosas y de pensamientos y viene ahí. Hermano, lo digo porque a mí me ha pasado. No estoy diciendo porque pasó en otra persona, me ha pasado a mí. Yo digo, ¿por qué? Porque ahora mi mente se está llenando de tantas cosas. Y digo, tengo que ir a orar para limpiar esto. Tengo que ir a orar. Mucha filosofía, mucho argumento. Nosotros hemos hablado con mi esposa que antes nosotros llevamos 55 años escuchando el evangelio o creciendo escuchando la palabra. Crecimos escuchando la palabra. Y hemos hablado que la gente de esa época no tenía tanto conocimiento, pero eran fieles a Dios. ¿Sí o no? Personas que nosotros llamamos de hueso colorado, personas firmes en el Señor. Pero hoy en día hay conocimiento, pero no hay fidelidad. No hay consagración. No hay vida. Solo conocimiento. No hay vida. Hay una gran diferencia. De verdad. Entonces, mi mente se llena de tantas voces, de tantos pensamientos que me desvían del propósito de Dios. Hermano, necesitamos hoy más que nunca empezar a orar. Y que la oración comience a ser parte de nuestra vida. No 5 minutos y ya. No. Señor Jesús, pan de vida, bendice esta comida. Amén. Ya. Eso no es oración. No es que yo voy pensando en el Señor todo el yo en la moto y yo voy pensando en eso no es oración. Sí es necesario hacerlo, pero eso no es lo que Dios quiere. Porque hay gente que está diciendo, no, yo todo el día yo pienso en el Señor. Eso no es oración. Me da mucha pena, eso no es oración. Con el que diga lo contrario. Oración es tener tiempo con Dios. Jesús dijo, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Eso es oración. Oración es como el Señor Jesús hacía, que se iba a las 4 de la mañana a orar al monte o al huerto de Getsemaní, 4 de la mañana hasta que salía el sol. 7, 8 de la mañana. Eso es oración. A mí que no me vengan con esos cuentos los de Facebook. Porque no se tiene que decir las cosas como son. Porque por eso la iglesia hoy es una iglesia que es una odisea. A través de la oración puedo mantenerme en comunión con Él y puedo mantener mi mente en el propósito de Dios. Porque cuando me lleno de Dios, otras cosas tienen que salir de la mente. Tienen que salir. Cuando yo hablo con Dios, Él me habla. Usted se preguntará, ¿cómo Dios nos habla cuando oramos?
¿Alguna vez Dios le ha hablado a usted? ¿Alguien le ha hablado a Dios? ¿Alguno de ustedes cuando ora Dios le habla? Uno nomás. O sea que solamente uno ora de esta congregación. Vamos a meterlo en la intercesión. ¿Ah? ¿Cómo nos habla Dios? Usted dice, pero ¿cómo nos habla Dios? Bueno, hay creyentes que dicen que Dios solamente habla a través de la Biblia. No, Dios nos habla también. Dios nos habla también a través de la palabra, pero también del Espíritu Santo. Vamos a mirar Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Oiga, estaban orando, estaban en ayuno y oración. ¿Y quién habló? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es una persona. Porque sabemos, habla, tiene iniciativa, tiene voluntad y tiene emociones. Para las personas que dicen que Dios es una sola persona, que Dios es una sola persona. No, Dios son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los demás están endemoniados, son heréticos. Yo le hago una pregunta: ¿nosotros no somos cuerpo, alma y espíritu? ¿Y los tres son lo mismo? ¿Son iguales? Pero forman una persona, ¿verdad? Una persona. ¿El cuerpo es diferente al alma o es igual? Es diferente. ¿El espíritu es diferente al alma y al cuerpo? Sí, son tres. Pero somos una sola persona. Dios, tres personas, un solo Dios. No se ha entendido la palabra de Dios. Pero bueno, el Espíritu Santo habló. ¿Cuándo? Cuando estaban en ayuno y oración. Estaban ministrando al Señor. Y el Espíritu Santo habló, reveló su voluntad. Entonces usted dirá, ¿será que Dios me habla o yo tengo que hablar solo? No, Dios habla. Dios sí habla. ¿Cómo? ¿Cuántos pensamientos llegan en el día a nuestra mente? Muchos. ¿De dónde llegan esos pensamientos? ¿De dónde llegan? ¿De mi corazón? ¿De Satanás? ¿O de otras personas? ¿Verdad? ¿Usted ha visto al diablo? ¿Pero el diablo le ha hablado? ¿Sí le ha hablado o no le ha hablado el diablo? Porque a veces hacemos cosas que son desagradables a Dios. ¿Quién nos habló? Pues el diablo, y usted ni se dio cuenta, pero el diablo le habló y usted le hizo caso. Yo le pregunto, ¿Dios te habla? Claro. ¿Cómo nos habla Dios? Pues a través de un pensamiento, a través de un sentir aquí en el corazón. A través de alguien le puede hablar. Le puede hablar. Dios te puede mostrar algo cuando tú estás orando.
Entonces Dios te habla. Pero a veces no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Pero Dios sí nos está hablando. Dios le habla a las personas. Miremos un ejemplo en Juan capítulo 13. San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 2. Dice, y cuando cenaban, ¿quiénes estaban ahí? Jesús y los discípulos. ¿Y quién más estaba ahí? Judas. ¿Quién más? Tal vez el diablo estaba por ahí a un lado. Dice, y cuando cenaban como el diablo, ya que había puesto, ¿en dónde? En el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Cómo le habló Satanás a Judas? Un sentir, una idea en el corazón. ¿Y sabe qué le puso? Entregue a Jesús. Entréguelo. ¿Cuántas veces Satanás nos ha hablado? Y a veces no le hacemos caso, ¿no? A veces yo no creo que le hagamos caso a todo, pero en algunas ocasiones sí. Eso no lea la Biblia. Eso no ore. Eso no vaya a congregarse. Eso no haga esto. ¿Quién le está colocando eso en el corazón? Satanás. ¿Y qué hizo Judas con ese pensamiento que Satanás le colocó en el corazón? ¿Qué hizo Judas? Lo llevó a cabo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Usted sabía por qué él puso eso en práctica? Lo que Satanás le dijo. ¿Por qué? Porque nunca escuchó a Dios. Él estaba ahí y él puede estar en la iglesia. Y la persona puede estar en la iglesia ahí, en el culto. Y Satanás le está hablando. Y Satanás le habla. Y le dice, y le está hablando al oído. ¿Ustedes han visto muñequitos que salen en el Facebook a Satanás hablándole al oído a alguien? Así es. Así es, tal cual. Para eso no se necesita ser genio ni ser teólogo, ¿no? Es sencillo. Y Satanás le habla para que ejecute lo que Satanás ha puesto en el corazón de esa persona. ¿Para qué? Para desviarlo del propósito de Dios. Las personas que más escuchan a Satanás son las personas que no oran. Esos son los que más escuchan a Satanás. Entonces, Satanás colocó una idea, un pensamiento en él. Entonces, de esa misma manera, Dios habla al corazón de un creyente, trae una idea, una convicción a su corazón. Entonces, ¿cómo saber que algo es de Dios? Pues porque usted lo compara con la palabra y con el carácter de Dios, dice, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a comparar, si usted estudia la Biblia y usted tiene la palabra de Dios en su corazón, cuando Dios le hable, usted va a saber que eso es de Dios. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios. Entonces, si eso que estoy sintiendo de Dios glorifica a Dios, si edifica a otros, si me edifica, entonces en la oración somos edificados y fortalecidos por el Señor. ¿Qué hace la oración? Me fortalece. Usted está desanimado. ¿Cómo salir de un enfriamiento espiritual?
¿Cómo usted va a salir de un enfriamiento espiritual? Cuando usted empiece a orar. Así va a salir de un enfriamiento espiritual. Así va a salir. ¿Cómo va usted a recibir dirección? Pues a través de la oración. Cuando usted empiece a orar, a tener tiempo con Dios. Entonces, ¿por qué debemos orar? Es la pregunta con la cual comenzamos hoy. ¿Por qué debemos orar? ¿Qué piensa? Ya lo hemos dicho. Hermano, porque en la oración vamos a recibir dirección. Nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero ¿quién sí sabe? Dios. Dios sí sabe lo que va a pasar. Dios sí sabe. Entonces, cuando oramos, le estamos diciendo a Dios, tú que conoces el futuro, Señor, revélame por dónde debo caminar. Muéstrame hacia dónde me debo mover. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Diciéndole, Señor, muéstranos por dónde debemos caminar. Porque nosotros no sabemos. En Hechos capítulo 13, ahí donde leímos hace un momento, en ese mismo versículo dice lo siguiente. Hechos 13, versículo 1 al versículo 3 dice lo siguiente. Me perdió Hechos 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en donde, o sea, una iglesia local, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cómo supieron ellos hacia dónde ir? ¿Cómo supieron? Porque el Espíritu Santo les reveló, les mostró. ¿Pero qué tuvieron que hacer ellos? Orar. Hay un coro viejito que canta Natalia, dice, si empezamos a orar, la tierra tiembla. ¿Sí? ¿Sí es así? Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Entonces, ¿por qué nosotros hoy no vemos cosas grandes? No estamos orando. Estamos viviendo una vida natural, pero en una vida espiritual. Entonces, podemos recibir dirección de parte de Dios, hermano. Yo reconozco esto, nos falta orar, hermano. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Pues a través de la oración. Hechos capítulo 2. Versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cuántos? Todos unánimes, juntos, dice la palabra en el capítulo 1 que están en oración y ruego. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ¿qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo estaban ellos?
orando. ¿Será que nosotros podemos recibir esa gracia, recibir esa capacidad, ese poder que necesitamos mirando el Facebook, leyendo el periódico, mirando televisión? ¿Será que sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué nos falta? Orar. Y duraban días y tiempo en oración y ruego, ayuno, oración. Y el Señor se manifestaba. Porque había oración. Entonces, ¿por qué debemos orar? Para ser llenos del Espíritu Santo. Tercera cosa, ¿por qué orar? Porque la oración es primero que el servicio. No es bueno ocuparnos tanto en hacer cosas y dejar a un lado la oración. La iglesia es un cuerpo donde todos funcionamos. ¿Qué dice Hechos capítulo 6? Ahí más adelantico. 6. Vamos a leer el versículo 4, 6:4. Dice los apóstoles, y nosotros persistiremos ¿en dónde? En la oración y el ministerio de la palabra. Había una necesidad en la iglesia. Había una falencia en la iglesia. ¿Cuántos creen que en la iglesia hay problemas? Claro. El que diga que está en la iglesia perfecta es un mentiroso. O eso debe ser una iglesia chiquita para que no hayan tantos problemas. Porque la iglesia entre más grande, más problemas. Ay, me voy de esta iglesia porque aquí hay muchos problemas. ¿Sabe para qué lo trajo Dios? Para que sea solución a la iglesia. Para que sea de edificación a la iglesia. Si usted es un verdadero creyente, será de edificación a la iglesia. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Nosotros no podemos encargarnos de eso. Vamos a encargar a hermanos que sean llenos del Espíritu Santo, que estén bien en la oración, llenos de fe, de buena palabra, y lo vamos a encargar a ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. En una iglesia no debe funcionar una sola persona, deben funcionar todos. Gracias, hermana Rosita, abre la mente. Deben funcionar todos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Qué pasa cuando un dedito no le funciona a usted? Le afecta todo el cuerpo. Ay, sálgale algo en una uña y verá. Un hongo o alguna cosa así. Y verá cómo le afecta a todo el cuerpo. Una uña. Por eso en la iglesia todos debemos funcionar, porque todos tenemos algo de Dios para edificar la iglesia. Todos tenemos algo de Dios. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? No, no es justo que nosotros nos dediquemos a eso cuando otras personas lo pueden hacer. ¿A qué nos vamos a dedicar? A la oración y a la palabra. Hay personas que dicen el pastor no trabaja. Toca invitarlo un día a estos que esté al lado de un pastor. El pastor debe dedicarse a la oración y a la palabra. Obviamente nosotros visitamos y hacemos otras cosas, pero ¿cuál debe ser la mayor ocupación del tiempo en el ministerio? La oración y la palabra. ¿Sí o no? Ese debe ser el mayor tiempo que nosotros debemos utilizar. Hermano, usted funciona, pero si usted no le dedica tiempo a la oración, está perdiendo el tiempo. Aún los que enseñan a los niños deben tener tiempo de oración.
Ya esto va para los del MIA, ahí en el Facebook. No los que no vinieron, los que vinieron, no, aquí los que no vinieron. Tiempo antes de ministrar a los niños, ministrar al Señor. Los de la alabanza. Los que trabajan, los sugieren, los que acomodan las sillas, qué sé yo, los que cuentan las ofrendas, tienen que tener tiempo de oración y si no, no hay nada ahí. Porque la oración debe ser primero que el servicio. ¿Sí o no? La oración debe ser, usted trabaja, usted dice, yo quiero ser ujier, hermano, primero ministre al Señor. Hermanita Rosa. Ajá, sí, correcto. Así es, hermano. Estamos haciéndolo muy naturalmente, pero no estamos sirviendo como debe ser. Apocalipsis capítulo 2, ya vamos a terminar. Versículo 1. Apocalipsis 2, versículo 1. Dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, la iglesia. De los candeleros son la iglesia, ¿no? Dice esto. O sea que el Señor anda por las iglesias. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabía? El Señor anda por las iglesias. Vea, el Señor anda por las iglesias. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, tenía buena palabra, buena doctrina. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, el hombre era trabajador. Como dicen vulgarmente en nuestro algor popular, metía la ficha en la obra, trabajador. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué fue lo que había dejado este mensajero de esa iglesia? ¿Qué había dejado? La oración. ¿Sabe qué significa eso? Mi primer amor, tu primer amor. La comunión íntima con el Señor. Eso significa el primer amor. ¿Cuántos de nosotros ya perdimos el primer amor hace mucho tiempo? Años. Y seguimos ahí, sí, trabajando en la obra, sí, yendo a la iglesia, sí, haciendo eso. Sí, sí, sí. Pero perdimos el primer amor. Y el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras horas, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor aquí lo insta a un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es decir, estoy en una condición desfavorable. Arrepentimiento es decir, estoy mal. Dios dice la verdad, yo estoy equivocado. Me pongo de acuerdo con Dios. Me arrepiento y empiezo a hacer las primeras obras, a volver. Porque dice, recuerda de dónde has caído. O sea que la oración es algo principal, algo primordial, algo valioso ante los ojos de Dios. ¿De dónde has
caído. O sea, antes estaba arriba y ahora ¿cómo está? Cuando uno se cae, ¿de dónde se cae? ¿Para arriba o se cae para abajo? Yo no puedo decir, uy, se cayó para arriba. Estaba en un lugar alto y ¡pim! Bajó. Recuerda de dónde has caído. Y haz las primeras obras. Dejó que la comunión con el Señor quedara en un segundo plano. Y esto es mortal para un creyente. Es mortal. Dejar la oración. Además que la oración se convierta en nosotros, en una pesadez, en algo mecánico, en algo que, estoy cansado, más bien me acuesto a dormir. Eso es mortal para cualquier creyente. Sí, él puede seguir siendo creyente, sí, claro, y trabajando, y sirviendo, pero deja el primer amor. Y podríamos hablar muchas cosas más de la oración, muchísimas cosas. Y el orar no es algo que me toca hacer, porque no es algo mío, es algo que el Espíritu Santo lo produce en mí. Pero cuando el Espíritu Santo lo produce en mí, yo debo ser obediente. Porque eso no es algo natural, eso lo produce el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo lo produce, yo debo ejecutarlo. Porque yo puedo ser desobediente al Señor. Y el Señor produce el querer como el hacer, y Él es la vida dentro de nosotros. Pero yo puedo apagar al Señor. Yo puedo callar la voz del Señor. La puedo callar. Y lo tengo calladito. Shh, usted no diga nada. Ahí. Y lo tenemos ahí, callado, quieto. Y Él puede estar ahí, puede vivir ahí. Pero está apagado. Por eso dice el Señor, no apaguéis al Espíritu Santo. Hablábamos con mi esposa hace rato. Oye, un creyente debe congregarse, un creyente debe orar. ¿Por qué hay que decirle que se congregue? Porque hay que decirle que ore. Porque hay que decirle que ame, que perdone. Porque hay que decirle que haga. Luego, ¿no es un creyente? Porque hay que decirle. Luego, el Espíritu Santo no está ahí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces los creyentes nos volvemos desobedientes al Señor. Terriblemente. Y eso apaga la vida espiritual de una persona. La apaga. ¿Por qué? Porque la desobediencia acarrea consecuencias para nuestra vida espiritual. Entonces, dejo ese pensamiento, hermano. Yo creo que debo meditar profundamente en esto y mirar cómo está mi vida en la comunión íntima con el Señor de la oración, porque usted también puede tener comunión con la palabra, pero de la oración. Siento pesadez al orar, siento pereza al orar. Digo después, como que me lo hago, pero como que obligado. Hay que reflexionar sobre esto. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué esa información está como equivocada? ¿Por qué yo estoy así en ese estado? ¿Por qué? ¿Sabe, hermano? Cuando alguien comienza a darle prioridad y volver al primer amor y darle prioridad a la oración, es una persona que nuevamente
puede florecer espiritualmente. Hay muchas personas apagadas espiritualmente. Muchas personas que se apagaron espiritualmente. Y más cuando es un fin de año y un comienzo de año. Quiero compartirle otras cosas acerca de la oración, será en otra ocasión. Pero por lo menos llevémonos esto. Lo que hoy hemos aprendido, lléveselo en su corazón. Permite que la palabra pueda hacer efecto en su corazón. Oremos. Señor, gracias Dios, porque esta palabra primeramente es para mí, me ha hablado, me ha confrontado la palabra, porque es una verdad que no podemos ni justificar ni anular. Es una verdad que ha sido puesta por ti, que tú mismo nos diste ejemplo, Señor Jesucristo, de la oración. Los apóstoles nos dieron ejemplo, nos enseñaron a través de la Biblia y nos dieron enseñanzas e instrucciones acerca de la oración. Señor, necesitamos tu ayuda, tu socorro. Estamos empezando un año y queremos comenzar, Señor, bien. Queremos comenzar este año bien. Ayúdanos, Señor. Aquellos hermanos que nos están viendo por el Facebook, Señor, que también tú les hables al corazón y nos lleve, Señor, a un arrepentimiento. Nos lleve a un arrepentimiento verdadero. Señor, queremos volver al primer amor. Ayúdanos y que esta palabra sigue trabajando en nuestros corazones y sea como una semilla que florece y da fruto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, espero que esta palabra les sea